En 2 de Corintios hay un párrafo de la Escritura, un versículo, en donde Pablo hacía como una especie de reclamo ante una de las congregaciones que él mismo había fundado, mediante la voluntad de Dios, por supuesto, porque las congregaciones no se fundan por voluntad de varón, sino que son fundadas de acuerdo a la intención de su espíritu. Porque lo que es engendrado por la carne, carne es, y lo que es engendrado por el espíritu, del espíritu es. Y es una diferencia que se debe de entender si uno quiere poder interpretar lo que es el éxito. Y no hay que asustarse de la palabra éxito, porque la Escritura no nos habla de derrota, sino que nos habla de éxito, nos habla de victoria. Éxito de acuerdo a la intención del Espíritu, porque en ocasiones se juzgan mal las cosas, porque se juzgan las cosas de acuerdo al resultado que uno va viendo, y eso no es un claro testimonio de si Dios está obrando o no, porque a veces lo que se ve puede ser mal interpretado. De acuerdo a la forma de visión que hay en el mundo, es que el éxito se mide o es medido de acuerdo a la grandeza de las cosas. Y Dios, los ministerios que son fundados por Dios, a veces tienen esa apariencia de no tener una coronación de éxito, sino más bien de un fracaso total. Pero las cosas se han de juzgar de acuerdo al testimonio que sale de Cristo y no de acuerdo al testimonio que a la visión de la gente le parece, aunque sean portadores del mensaje del Evangelio, porque muchas veces los ministros se pueden equivocar. Entonces Pablo, este apóstol sufrido, porque Pablo fue un apóstol como que fue engendrado fuera de época, él mismo daba testimonio de eso, diciendo de que él era como una especie de abortivo, nacido fuera de época. Y el Señor no deja las cosas inconclusas. Cuando Él dice que va a hacer algo y cuando Él determina que Él va a hacer algo, Él lo hace, aunque parezca que eso está fuera de tiempo. Entonces vemos que los apóstoles son 12 y cuando Él elige a sus 12 apóstoles y vemos que uno cae y más adelante los hombres se adelantan y así como echando suertes, ¿no? como se hacía de costumbre, y sale un apóstol de ahí. Bueno, y más tarde vemos que aparece Pablo. Pablo el apóstol Pícolo, porque Pícolo significa pequeño. Y era un apóstol que había tenido, o tuvo muchos problemas en su ministerio, porque pasó por muchísimos peligros. Él mismo da testimonio, decía, había pasado por hambre, por desnudez, por peligros de adentro y de afuera. No tuvo una vida fácil el apóstol Pablo. No estoy diciendo que los demás apóstoles la hayan tenido más simple, porque de acuerdo a la historia han tenido muertes trágicas, pero tuvo una vida complicada el apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios dice el apóstol 12:17, haciendo esta especie de reclamo, y dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Subraya esta palabra aquí: con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. No está hablando de un espíritu, está hablando de una intención, está hablando de una voluntad. Porque a veces las voluntades y los espíritus, y no me estoy refiriendo a un espíritu, por eso quiero hacer esa aclaración, aquí está hablando de una voluntad, de un proceder, de una forma de actuar. Hay muchas voluntades y muchas intenciones y muchos procederes que pueden venir a través de los siervos de Dios, pero eso no significa que Dios esté detrás de esos espíritus. Por eso la Escritura dice: probad los espíritus, probadlos, porque no todos son de Dios. Hay muchas intenciones humanas que tratan como de dar una especie de ayudita en lo que es la obra de Dios, pero hay que ver si Dios respalda esos espíritus.
Porque si Dios no respalda eso, eso queda todo en el ámbito humano, que muchas veces es un fracaso del cual los hombres de Dios tienen que aprender, y en ocasiones eso queda simplemente como algo que no es contado para nada, sino que cuando el fuego de Dios pruebe eso, eso va a ser todo quemado. No significa que la persona se pierda, pero trabajó para el fuego, trabajó para la nada. Entonces eso es algo de lo que hay que cuidarse. Las obras de Dios que van a ser reconocidas a través de los ministros son las obras que Dios aprueba y las obras que Él afirma y que Él otorga su beneplácito. Si no es así, puede ser que eso sea un fracaso absoluto o que sea algo de lo que se tenga que aprender o simplemente que no sirva para nada. Por eso dice, probad los espíritus, probad las intenciones, probad las voluntades, si son de Dios o no. Porque de ahí nacen muchas herejías, salen muchas herejías y muchas doctrinas, muchos ministerios, pero cuando el fuego de Dios pruebe todo eso, si eso no es de alguna manera avalado por Dios, eso se viene todo abajo. Entonces, sigo leyendo, pero saltando al capítulo 13, y dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Sabe que el apóstol Pablo era un apóstol que fue azotado, que fue perseguido, tuvo que huir? Pero sabe que a veces hay un límite de tolerancia impulsado por el hombre, puede ser, pero más allá de eso, es un límite de tolerancia que Dios pone también. Porque a veces los ministros de Dios son perseguidos, son hostigados, pero ¿qué pasa si en un momento preciso el ministro de Dios se da vuelta y responde con lo que sale de su boca? Sabe que la Escritura habla de lo que sale de la boca, y lo que sale de la boca puede ser un río de agua de vida, o también puede ser un fuego que ha de devorar a sus adversarios. El libro de Apocalipsis da testimonio de eso. Dice que cuando los 2 testigos, dice que salía fuego de sus bocas y devoraba a sus adversarios. ¿Hasta cuándo usted piensa que Dios va a tolerar la porfiadez del hombre? Va a llegar un momento donde Dios va a decir alto. Si han habido eventos en donde los siervos de Dios se han dado vuelta y han emitido algo que no es precisamente para dar vida, sino todo lo contrario. Pero ¿hasta cuándo usted piensa que Dios va a tolerar todo esto que está pasando en el mundo? Mire que las épocas del cuerpo de Cristo han cambiado de episodio en episodio, de era en era, y cada segmento de lo que es el cuerpo de Cristo a través de los siglos, a través de las 7 iglesias, ha tenido una posición frente al mundo muy particular. Pero tenemos que tener en cuenta de que el cuerpo de Cristo sigue siendo cuerpo de Cristo, abajo en la tierra o arriba en el cielo. Y va a llegar un momento en donde el cuerpo de Cristo, la perspectiva del cuerpo de Cristo en cuanto al mundo, va a cambiar totalmente. Va a ser un cambio radical. Entonces, no lo tenemos que escandalizar si cuando llegue ese momento preciso, y está llegando, y ha llegado, en donde el cuerpo de Cristo se manifieste de una forma totalmente diferente, ya no para dar vida, sino que lo que puede salir de la boca es algo muy diferente, algo que no se ha visto, por lo menos de una forma completa hasta estos días. Eso es algo que está en la Escritura, no estoy hablando nada que no esté en la Escritura. Entonces el apóstol Pablo, ese apóstol sufrido, pero cuando ocurría eso de que el apóstol Pablo se daba vuelta, cuidado. Por eso él dice, si voy otra vez, no seré indulgente. O sea que no iba quizás su visita no era para construir, sino para destruir esos pequeños castillos que muchas veces se levantan, que son nacidos de la voluntad del hombre. Y aún castillos que son fundados por los ministerios, porque hay ministerios que pretenden
fundar castillos, pretenden fundar piedras, y Cristo dijo de que esas piedras iban a ser derribadas y que no iba a quedar piedra sobre piedra. El que tiene oídos oiga. Si Dios quiere, voy a hablar acerca de la intención, de la voluntad, llamada espíritu, porque sabe que Dios también tiene una voluntad, tiene un proceder. Y muchos no entienden lo que es cuando se habla del Espíritu Santo. Por eso salió esa herejía que es la Trinidad, esa herejía que vino de la Iglesia romana y que fue tolerada y aceptada y enseñada por otras de las hijas de Roma, de las cuales este que les habla ha salido. Y cuando uno habla y dice de que el Espíritu Santo no es una persona, se escandalizan y piensan que uno es como una especie de hereje que se ha pervertido. Lea la Escritura, pídale a Dios, pídale que su Espíritu le ayude a entender la Escritura. Porque de lo contrario se puede cumplir en usted aquello que dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y sabe que la Escritura habla de la lengua, dice que la lengua es un fuego, es como un fuego pequeño puesta en nuestros miembros, y dice que esa lengua, ese fuego, ese pequeño fuego, puede consumir grandes bosques. La Escritura habla de la lengua, pero habla precisamente de la lengua cuando es chismosa, destructora y dañina, pero utilizada por los hombres. Pero sabe que Dios también tiene boca, y cuando la boca del ministro es tomada por Dios, lo que puede salir de ahí es el fuego del Espíritu. Cuidado, ya no estamos hablando de un fuego humano. Y dice en Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, y dice: y a sus ministros llama de fuego. O sea, que Él a sus ministros los hace llama de fuego, y es lo que acabo de decir. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, y alguien le colocó el título a este capítulo y le colocó la lengua. No voy a leer todo el capítulo completo, sería bueno que lo leyera, pero habla sobre los males de la lengua. La Escritura también dice de que el hombre comerá del fruto de lo que sale de su boca. Y dice, por ejemplo, en el principio del capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Ponga atención a esa palabra, timón. Sabe que timón es un nombre también. Y Timón fue el quinto diácono, elegido por la Comisión Apostólica, encargado de servir a las mesas. Timón. Ponga atención en eso, porque después voy a hablar acerca de algo que está relacionado con ese nombre. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y en el capítulo, siguiendo, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada
por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Bien, le recomiendo que lea todo el capítulo completo. Quiero poner énfasis también en el mensaje de la Odisea, porque Cristo le dice a la Odisea de que la Odisea es tibia, y es una forma de ver la tibieza espiritual en cuanto a una iglesia que le da lo mismo una cosa que la otra. Es una forma, no está mal verlo de esa forma, pero sabe que la sentencia para la Odisea era de que Cristo la iba a vomitar de su boca. O sea, no de cualquier parte del cuerpo, sino de su boca. Y si usted no se dio cuenta de que vivimos actualmente en el periodo de la iglesia de la Odisea, abra los ojos, porque no digo que Filadelfia no exista, sí existe, o sea, todos los modelos de iglesia existen, pero lo que predomina a nivel general es la formación de la iglesia de la Odisea, en donde todo el mundo habla, todo el mundo opina, y es como una especie de congreso donde hay multitudes de voces. Entonces ahí está la pericia del ministro de Dios de empezar a atender la voz de Cristo. Porque esto no se trata yo de copiar de todos lados o de buscar información de todos lados. No digo que eso no sirva para nada, eso en alguna forma complementa, pero la revelación del Evangelio tiene que venir a través de Cristo, y eso es algo que el ministro de Dios tiene que entender. Porque si usted se guía por la voz de otro, quizás en un momento preciso usted puede emitir información falsa, y eso a usted le puede acarrear alguna mancha. Así como está escrito en el mensaje a la iglesia de Sardis, que es la quinta iglesia, o sea, el quinto período de la iglesia, que fue un período, o sea, los períodos de la travesía de la iglesia a través de estos siglos, está muy bien marcada, porque comienza con la era apostólica, y luego, posteriormente a eso, vemos en la iglesia empobrecida, que en cierta forma parece que es como que se hubiera quedado huérfana de lo que es el poder apostólico, porque Esmirna, que o sea, hereda lo que es las promesas de Cristo, pero lo que es el poder apostólico, en cierta forma, eso quedó como ausente de todo eso. No digo que no ocurrieran milagros, pero vemos que se pasa de un modelo de iglesia a otro, siendo Juan como el apóstol bisagra entre un periodo de iglesia y otra. Ahora bien, vemos en lo que es el periodo de la iglesia de Sardis, vemos que arranca un periodo en lo que es el mundo, en donde se da el fenómeno de lo que es el avance de la industria y lo que son la información en el mundo. Entonces hay un movimiento secular que comienza a mezclarse en lo que es la iglesia de Sardis, y es una iglesia que pierde lo que es la sal de la genuina palabra de Dios, y empiezan a entrarse y empiezan a ingresar dentro de lo que son las congregaciones, los que son los doctores de la doctrina, con mucha pompa lingüística, pero carente de lo que es la verdad de Dios. Y ahora sucede algo similar en la iglesia de la Odisea, en donde parece que hubiera mucha elocuencia, mucha información que va para un lado y para el otro, pero cuando la verdad de Cristo filtra todo eso, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es una iglesia empobrecida. Y lo curioso de la iglesia de la Odisea es que no se da cuenta de la pobreza en la que vive, y no me estoy refiriendo a la pobreza económica, porque si vamos al caso, la iglesia de la Odisea es una de las iglesias que más recursos tiene actualmente para ser portadora del Evangelio.
porque el Evangelio se puede pregonar desde multitudes de medios. Pero ¿qué clase de Evangelio es lo que se pregona? Pero retomando el tema de la lengua, que es un mal que está puesta en el hombre, porque la lengua emite la información que está dentro del hombre, pero si la información es incorrecta, la información se vuelve mentirosa y dañina. Y curiosamente la lengua, si bien dice que toda naturaleza ha sido domada por los hombres, incluso la naturaleza de la serpiente, sabe que lo que es la lengua de Satanás, lo que es la boca de Satanás, se la puede comparar con una serpiente también. Porque la boca de Satanás está llena de veneno mortal, porque Satanás sí puede revelar cosas acerca de la doctrina, pero de una forma totalmente distorsionada en muchas ocasiones. Entonces, hay mucha revelación por ahí que tiene apariencia de verdad, pero el origen de eso es el mismo Satanás, padre de mentira. Entonces, el antídoto para ese veneno es escuchar la voz de Cristo. Entonces, yo no le digo que no escuche algunas cosas, pero tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado porque hay muchas verdades por ahí que andan sueltas, pero tienen mucha mezcla también. Entonces, la invitación a la iglesia de la Odisea, a los ministros de la iglesia de la Odisea, es que aprendan a escuchar la voz de Cristo, que aprendan a escuchar su voz, porque la fuente de la verdad viene de ahí. Y en lo que es el periodo de la iglesia de la Odisea, vemos que todo el mundo habla y condena al otro porque hay como una especie de conducta obsesiva y a veces hiperniciosa en decir, bueno, yo tengo la verdad y todos están equivocados. Sabe que las sectas tienen su origen en esa metodología de decir, bueno, soy el portador de la verdad y todo el mundo está equivocado. Los movimientos sectarios son originados por esa perspectiva, por esa visión en particular. Ahora, la Escritura dice de que hay 5 ministerios que están puestos para lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, y dice que el Señor, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, son 5, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nos habla de la edificación del cuerpo de Cristo, está hablando de que es un edificio que está en construcción. Entonces, yo no sé si alguna vez usted visitó una obra, pero cuando usted va a una obra por la mitad, como que eso no tiene apariencia de ser un lugar habitable, por ejemplo, si fuese la construcción de una casa, porque todavía falta un montón de cosas. Pero el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia, es un edificio que está en construcción. Entonces se puede dar el caso de que un ministro tenga parte de lo que es la revelación de Dios, pero en lo que es otra área de su vida, esa parte puede estar en edificación todavía, o quizás ni siquiera arrancó en lo que es edificando ese sector de lo que es su vida. Entonces, cuando usted va a una obra en construcción y la encuentra por la mitad, como que usted dice, bueno, pero esto no tiene apariencia de casa. No tiene apariencia de casa, pero cuando la obra es dirigida por Cristo, sabe que uno tiene que apelar a la paciencia y a saber esperar. Porque no es para nada raro de que un ministro tenga que corregir alguna postura de lo que es la doctrina que él piensa que tiene. O sea, esto no nos tiene que llamar la atención. ¿Y cuál es el problema en admitir que uno está equivocado en tal o cual área? Como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, el ministro no tiene que tener temor de asumir que está equivocado en alguna postura bíblica, por decirlo de esta forma, porque esto es algo normal. O sea, el ministro quizás, a los ojos de algunos, pierda credibilidad por tener que rectificar, pero ¿y cuál es el problema? ¿Acaso el apóstol Pedro no tuvo que rectificar cosas? Entonces, ¿cuál es el problema en reconocer que hay una postura doctrinal que es errónea? No se le va a caer nada por eso. Solamente quizás el orgullo o
quizás alguna área relacionada con lo que es una postura de dignidad frente a los demás. Pero recuerde que usted como ministro también forma parte del cuerpo de Cristo y por supuesto que está en construcción también. Y Dios mediante voy a hablar acerca de los profetas también y de los ministerios para traer un poco de luz a esto, porque dice en Efesios, por ejemplo, 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que voy a hablar, si Dios quiere, acerca de si hay profetas o no en los días actuales.